Aquí hay conversaciones reales, sin filtros, sin pose, sin agenda. Bienvenidos a Sin Agenda, el podcast del canal del Congreso y de Radio Congreso. Soy Mónica Díaz y estoy muy contenta que nos acompañes. Como sabes, en este espacio hablamos con quienes forman parte de la vida pública, pero desde otro lugar, más cercano, más personal, más humano. Aquí no hay discursos ni temas coyunturales, sino más bien experiencias y decisiones que han marcado el camino. Porque detrás de cada cargo hay una historia que merece ser contada. Y ese es el caso de nuestra invitada del día de hoy, una mujer que lleva más de 50 años de trayectoria, que le ha tocado vivir diferentes etapas del poder en México, que fue la primera gobernadora de su estado y de un partido de oposición. También ha sido diputada y dirigente nacional de partido. Además, es una de las voces que ha impulsado más la participación de las mujeres en la política. Actualmente es senadora de la República por Movimiento Ciudadano. Es un gusto para mí recibir en Sin Agenda nada más y nada menos que Amalia García Medina. Bienvenida, Amalia. Mónica, muchas gracias, encantada de estar aquí. Es un placer para nosotros poder contar con tu presencia. Y bueno, como lo decía, este es un programa más personal. Entonces me gustaría iniciar que nos platicaras un poco sobre tu infancia, si hay algún valor que hoy por hoy sigues conservando o alguna figura que haya sido un referente para ti. Bueno, mis padres, mi padre fue gobernador y después muchísimos años fue embajador, pero de niña yo vivía en un ambiente familiar en el cual siempre escuchaba la palabra política y además de escuchar la palabra estaba la inquietud. Fuimos 7 hermanos y recuerdo con toda claridad que en repetidas ocasiones le preguntábamos a mi papá ¿y qué es política? Y su respuesta siempre era servir a la gente. Pero además no era una frase, sino que era una época en el estado de Zacatecas, de donde soy originaria, un estado muy extenso, con una enorme dispersión poblacional que recorría mi padre cotidianamente. Eran recorridos de kilómetros y kilómetros y yo lo acompañaba. Son parte de las memorias que tengo y siempre era muy impresionante y lo pensé después, ya más joven, ya cuando era una joven y empecé a participar. Él llegaba, saludaba y se sentaba a escuchar a la gente durante horas y horas y horas y además iba parte de su equipo y estaban atendiendo los requerimientos de la población. Tenía una explicación esta manera de hacer política, de estar mucho tiempo junto con la gente, de cercanía, y es que mi padre, habiendo sido un hombre del PRI, formaba parte de lo que entonces se llamaba la corriente cardenista. Era la manera de ver la política, la cercanía con la problemática de la población del general Lázaro Cárdenas, y esa corriente influía en la manera de gobernar también, muy cercana, muy cercana, y entonces eso nos quedó, siempre el ejemplo de que se trataba de llegar y de estar con la gente, de quedarse ahí, de ir a cada comunidad, de tratar con todo respeto, con el mayor afecto a las personas. Y eso nos ha marcado a mis hermanos y a mí a lo largo de la vida, porque cuando digo a mis hermanos y a mí, especialmente mis hermanas han participado en ámbitos públicos. Una de mis hermanas, Laura, ella fue presidenta municipal en un municipio en Zacatecas, en Guadalupe, fue diputada local, es académica, maestra universitaria, fundó el Centro de Idiomas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy bien. Otro de mis hermanos también participa en la universidad, son la mayoría universitarios, pero además de mi hermana Laura, que fue presidenta municipal y que fue diputada local y candidata a todo tipo de candidaturas desde la oposición en condiciones muy difíciles en esa época,
Otra de mis hermanas decidió estudiar la carrera de Derecho y entonces se inscribió en la facultad en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero desde muy temprano, antes de terminar la carrera, empezó a ir a los juzgados, a hacer un trabajo, como ella dice, de chícharo, es decir, desde llevar fotocopias hasta llevar expedientes IBM. Eso la formó en ese ámbito. Y prácticamente toda su vida estuvo trabajando en lo que entonces se llamaba la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Ella abrió la primera agencia para recibir las denuncias de víctimas de violación y de violencia intrafamiliar en el estado de Zacatecas. También fue directora del Centro de Formación y Capacitación del personal de la hoy Fiscalía, de la entonces Procuraduría, la capacitación para los ministerios públicos. Una mujer con un carácter, pues yo digo que fuerte, con mucha entereza, porque trabajar en ese ámbito se me hace realmente un reto titánico. Y cuando yo le decía, es que ¿cómo afrontas esto? Me decía, ¿y cómo afrontas tú tu participación en política? Decía, es más difícil el ámbito en el que tú participas que el mío, porque el mío está regido por las leyes, por el Estado de Derecho. Yo lo que tengo que hacer es actuar con mucha determinación y con mucha firmeza. Pero decía, en tu ámbito las reglas son muy difíciles de comprender para mí. Y en ese ámbito nos formamos con un padre que nos impulsó la lectura. Siempre en la casa los libros estaban por todos lados, la biblioteca, grandes lecturas a lo largo de la vida. Y siendo niños, bueno, pues las lecturas que teníamos eran las de Salgari, las de Julio Verne, todas esas aventuras, las historias. Y combinando eso después con la presencia de mi padre como diplomático, que fue cerca de 20 años diplomático, fue embajador en distintos países, nos formó también en otro ámbito, no solo el de la cercanía con la tierra, con la gente de nuestro estado y sus necesidades, sino también en ver el mundo y ver que en otras partes del mundo se pensaba, se hablaba, se comía de otra manera, y eso nos formó, y a mí de manera especial yo lo digo, en el respeto a la diferencia, a la diversidad, el respeto al pensamiento distinto al de uno. Entonces es parte de la formación que hemos tenido. Qué importante y qué afortunada has sido realmente, porque creo que hace unos años, pues evidentemente, pues el pensamiento hacia las mujeres, pues era otro, ¿no? De dedicarse a la casa, dedicarse a otras actividades, y qué visión de formarlas académicamente y este amor hacia las lecturas, hacia el conocimiento, ¿no? Hacia la gente también. Y a la honestidad también, porque mi padre, con el mismo coche, su coche personal con el que entró al gobierno del estado, con ese mismo coche terminó la gubernatura, y siempre decía, se tiene que ser honesto, porque ese es un valor en la vida, pero especialmente si uno tiene una responsabilidad pública. Entonces son valores que se van transmitiendo a lo largo de la vida, pero que inician desde la niñez, en la familia, valores que son muy importantes, sobre todo si va uno a estar en una responsabilidad pública, pero en general en todos los ámbitos. Claro, congruencia. Así es. Y en tu familia cercana, o sea, cuando fuiste madre, ¿qué significó para ti? ¿Cómo viviste la maternidad? Bueno, antes de eso tal vez vale la pena comentar que habiendo sido mi padre del PRI, de todos modos vivimos en distintas partes del mundo, y eso también nos formó en una visión de lo que considerábamos que era el camino que uno debía seguir. Vivimos en Filipinas un tiempo, cerca de 4 años, y era una etapa en la cual los Estados Unidos tenían bases militares, de ahí salían los aviones que iban a bombardear Vietnam. Entonces era una sensación de enorme desesperación, de molestia, de enojo, de decir por qué están bombardeando Vietnam.
y encontrábamos en los restaurantes a donde acudíamos a muchos militares, soldados, muchos de origen mexicano que estaban ahí y que muy probablemente estaban participando en estos bombardeos o estaban exponiendo su vida en una guerra que era inaceptable. Y entonces eso también fue formándonos, porque en la casa la visión era: estamos en contra de las guerras, es inaceptable que las potencias quieran aplastar a los demás. Y posteriormente, después de haber estado en otros países antes, pero estuvimos en Polonia. Y cuando llegamos a Varsovia, fueron los días en que entraron los tanques soviéticos a Praga, a Checoslovaquia. Estaba el movimiento de 1968, que fue un movimiento que atravesó todo el planeta. Yo lo he comentado en diversas ocasiones, fue un gran movimiento antiautoritario. Sí. Los jóvenes rebelándose en contra del poder y de los autoritarismos y de la guerra, porque igual que en lo que entonces era la Europa oriental y los jóvenes en Checoslovaquia, encabezados por su presidente, por Alexander Dubček, decían que lo que querían era un socialismo con rostro humano, y se hablaba de una revolución de terciopelo, y fueron aplastados por las tropas soviéticas. Igual estaban los jóvenes en Francia reclamando en contra de la autoridad. A eso se le conoció como el Mayo francés. Y en Estados Unidos estaban las movilizaciones de las juventudes en contra de la guerra de Vietnam, hablando de la necesidad de paz, de que se parara ese horror. Y en México el movimiento de 1968, cuando los jóvenes lo que pedían era diálogo con el presidente y querían democracia. Y esas movilizaciones, incluyendo una pacífica en absoluto silencio de miles y miles que salieron a las calles de la Ciudad de México, terminó en una masacre. En La Noche de Tlatelolco, que ha relatado Elena Poniatowska y otros escritores. Yo estaba en Polonia, pero viendo las noticias, sabiendo lo que sucedía en Europa, y de pronto también me entero de lo que sucedía en México, y lo que yo les dije a mis padres es: me quiero regresar a mi país, quiero vivir en México. Y ellos aceptaron, me regresé a Zacatecas a vivir con unos tíos. Inmediatamente, junto con los jóvenes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos reunimos, formamos grupos de estudio, de debate, de análisis, cafés literarios, y a decir: esto no puede ser, esta masacre que sucedió no puede ser. Había llegado ya el 10 de junio, que también fue el halconazo, aquí en la Ciudad de México, los jóvenes golpeados y asesinados cerca de San Cosme, aquí en nuestra gran ciudad. Y nosotros dijimos: esto no puede ser, ¿qué hacer? El poder era prácticamente absoluto en manos de un partido al que llamábamos partido de Estado, porque se confundía el partido con el poder del Estado. Tenían todo el dominio. Y entonces estos jóvenes, yo por supuesto como parte de ellos, dijimos: tenemos que formar parte de ese cuestionamiento. Y entonces empezamos a buscar a los comunistas ahí en Zacatecas. Dijimos: vamos a afiliarnos, a entrar al Partido Comunista, y nos encontramos a dos comunistas. Uno, un viejo líder minero, Chon Castro, y el otro, un líder agrario, José Dolores López, Lolo López, que actuaban como misioneros, porque lo que tenían de poder era sus ideas, su esperanza, su anhelo de un México con justicia. Y nosotros, además, junto con los jóvenes, formamos parte de esa generación antiautoritaria que lo que quería era democracia y libertad. Ahí conocí, estando yo en la preparatoria, a un maestro universitario. Habían llegado un grupo de jóvenes de la Ciudad de México y él era maestro en la Facultad de Economía de Zacatecas. Hicimos amistad y me casé con él. Con Sergio Corichi. Él llegó desde Economía de la UNAM, yo estaba en la preparatoria y me vine a vivir a la Ciudad de México a estudiar acá y a entrar a la Juventud Comunista, y aquí conocí a buena parte de los presos políticos que fueron encarcelados por este sistema autoritario que existió durante tantos años en nuestro país.
conocí al extraordinario líder ferrocarrilero Valentín Campa, que estuvo preso 12 años por atreverse a criticar al poder político en nuestro país. Conocí a Demetrio Vallejo, conocí a Gilberto Rincón Gallardo, a Arnoldo Martínez Verdugo, a Pablo Gómez, que ahora encabeza una comisión, pero entonces era de los jóvenes que estaban presos en Lecumberri, que ahora es Archivo General de la Nación, pero entonces era una prisión. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a participar activamente, sobre todo en una etapa que era de mucha formación política, porque la actividad principal que teníamos, quienes formábamos parte de estos, les llamábamos clubs de la juventud comunista, era lectura, análisis, debate, más análisis, más lecturas. Y ahorita que dices lectura y demás, ¿hay algún autor o algún libro que te haya significado mucho, que haya influido muchísimo en tu pensamiento? Pues todos los libros de alguna manera le dejan a uno algo muy importante, pero antes de iniciar esta conversación, tú, o cuando ya la habías iniciado, decías, es que ha participado también en batallas por los derechos de las mujeres. Y estando en la preparatoria en Zacatecas, una maestra de ese grupo de jóvenes que fueron a dar clases allá a Zacatecas, nos prestó estos tomos de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es un análisis sobre la condición que hemos vivido, que viven las mujeres históricamente, de subordinación, de exclusión, de marginación. Y entonces eso marcó nuestra manera de ver la condición de las mujeres, pero hubo otros muchos libros, leíamos mucha literatura, invitábamos a escritores a que fueran a exponer sus libros, a comentar, llamados cafés literarios, y después los libros que me han marcado son muchos libros. Me gustaba y me gusta, y en mi casa además la literatura estaba presente, todos los escritores, los grandes escritores mexicanos, pero también la literatura universal, los autores norteamericanos, ingleses, franceses, en fin, y cada uno le va marcando una etapa, pero en esa etapa de la adolescencia, bueno, era parte de nuestra época hablar de Hermann Hesse, el lobo estepario, que bueno, sí, pues claro, era el lobo estepario. Demian. Y luego cuando viene la entrada de las tropas soviéticas en Praga, bueno, pues la levedad del ser, también los escritores que estaban criticando el autoritarismo, y en cada momento eran escritos, reflexiones, novelas, cuento, poesía, que lo iban formando a uno. Pero hace algún tiempo yo recomendaba a quienes participan en política, quieren estar en espacios de decisión, les decía, hay una obra maravillosa, extraordinaria, que son las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Ella, en esta obra, que además se tardó muchos años en terminarla, porque hizo una investigación impresionante de la época, de la cultura, el pensamiento, la manera de ver el mundo de Roma en esa época, la época de los Césares, pero es el relato de un gran estadista, un emperador romano, pero con visión de estadista. Y ella se ubica como si fuera el emperador Adriano, y va haciendo reflexiones sobre la vida, sobre su vida personal, pero también sobre la toma de decisiones y el poder. Y entonces yo les decía, hay que tener visión de estadista. Si uno quiere estar en un espacio, tener visión de estadista. Y además mi formación y la de mis amigos y compañeros durante una época muy larga en la izquierda, porque además el Partido Comunista no tenía registro legal, una buena parte de sus integrantes estaban presos, privados de la libertad. No veíamos como una opción y como una alternativa decir voy a estar en un espacio político con poder, sino que lo veíamos muy difícil, pero sí criticábamos y sí decíamos lo que queríamos del poder, que era servir a la gente, que era la frase de mi padre, servir a la gente y estar con la gente. Y luchar, ¿no? Desde donde estuvieran ustedes, ¿no? Luchar.
Sí, bueno, luchar en condiciones muy difíciles, pero en esa lucha algo que hizo el Partido Comunista Mexicano, que tenía diferencias con los partidos comunistas tradicionales, el de la Unión Soviética especialmente, se puso en el centro no solamente la justicia social, sino como aspiraciones y objetivos la democracia y la libertad. En Europa, el Partido Comunista Francés, el italiano, el español, también pusieron en el centro que el objetivo de esos partidos no era solo la justicia social, sino también la democracia y la libertad. A eso se le llamó el eurocomunismo. Pero el Partido Comunista Mexicano también puso en el centro la lucha por la libertad y por la democracia, porque aquí vivíamos en un ambiente muy opresivo. No había organización obrera ni campesina, ni de movimiento popular que no perteneciera al PRI. Si alguien quería trabajar, inmediatamente le daban su carnet de afiliación a la CTM o a cualquier otra de las organizaciones obreras que estaban en el PRI. Había unos cuantos sindicatos independientes y luego fueron creciendo mucho más el número de sindicatos independientes. Pero hubo una época en la que todo lo controlaba, absolutamente todo, el PRI. Y por eso una de nuestras aspiraciones también era, junto a la justicia social, el que hubiera reformas políticas, y empezamos a hablar de transición a la democracia, y empezamos a hablar de condiciones para que las distintas visiones y puntos de vista pudieran expresarse sin ser perseguidos y sin sufrir cárcel. Pero además este era un sentimiento después del 68 y de los presos políticos y del surgimiento de movimientos guerrilleros en nuestro país, el de Genaro Vázquez en Guerrero, el de la Liga Comunista 23 de septiembre en Chihuahua, que intentaron tomar un cuartel, el cuartel Madera. La gran demanda era: queremos apertura democrática, incluso se hablaba de apertura democrática. Y llegó un momento tan asfixiante en el país que desde el propio poder, el propio gobierno, llegaron a la conclusión de que tener un solo partido ya era insostenible, sobre todo porque habían empezado a surgir esos grupos guerrilleros, porque la pluralidad no estaba presente en espacios legislativos, pero además era un escándalo y una vergüenza mundial que en las elecciones, por ejemplo, en donde José López Portillo fue candidato, fue el único candidato. Es decir, si hubiera tenido solo, él llegó a decir que solo con el voto de su mamá o con el de él hubiera ganado, porque no había candidatos registrados de la oposición con quien competir. Esto ya era insostenible. Y entonces desde el propio poder, con el impulso de la ciudadanía y de la izquierda y también del propio PAN, no solo el Partido Comunista, también el PAN, finalmente en la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Jesús Reyes Heroles, se abrieron mesas de negociación y se hizo la primer reforma política en nuestro país a mediados de los años 70. Y es ahí en donde se diseñó el sistema electoral mixto que hoy tenemos en México, el de uninominales, es decir, candidaturas en distritos, y también listas plurinominales para que incluso quien no ganara en un distrito, pero tenía determinada cantidad de votos, pudiera tener una representación en el Congreso equivalente al porcentaje de votos que había emitido la ciudadanía. Y esta era una fórmula que permitía que las voces distintas a las del poder también estuvieran presentes en la Cámara de Diputados. Y en todo este contexto que nos estás narrando, es muy interesante, la verdad. Supongo yo que estuvo lleno de aprendizajes para ti. ¿Hay alguno que te haya costado mucho trabajo o haya sido muy duro? Bueno, pues lo veo ahora a distancia y digo, ¿y cómo pude hacerlo? El estar en la actividad política militante desde la izquierda en condiciones muy difíciles, en el trabajo y además con una hija pequeña, recién nacida, y entonces, y todo eso lo hacía, me llevaba a mi hija a todos lados, así como las mujeres en general en el campo llevan a sus hijos a todos lados, que tienen, ahora lo decimos y es una convicción, tienen derecho a estancias infantiles.
pero yo cargaba con mi hija a todos lados. Y después, cuando ella crece y participa en política, y me dicen, pero ¿cómo la hija en política? Pues sí, eso yo toda la vida. ¿Como ¿Y tú? cómo con el feminismo? Pues sí, lo oía en todas las reuniones, porque ella iba conmigo a los mítines, a las marchas, a las reuniones, a mis clases de historia en Puebla, porque nos fuimos a vivir a Puebla. A mi marido lo invitaron para que diera clases en la Universidad Autónoma de Puebla, y después fue director de la Escuela de Economía en la UAP. Pero yo tomaba clases y me llevaba a mi hija a las clases. No sé cómo es que mis compañeros y los maestros admitían que yo estuviera ahí. Yo creo que porque decía, yo quiero estudiar, y estaba ahí con el bambineto y con mi hija en unas sillas sentada. Siempre se puede. Siempre se puede, pero también ese aprendizaje tiene que haber estancias infantiles para que las mujeres puedan participar activamente en el trabajo, en el estudio, en la vida pública, donde quieran estar. en donde quiera. Sí, qué importante. Y ya cuando fuiste gobernadora, además de las primeras gobernadoras en México, ¿no? Sí. Ya ahorita es muy común, pero en realidad marcaste, y de un partido de oposición. Entonces eso, la verdad, muchas felicidades. Pero ya estando ahí, ¿hubo algún momento que te sentiste sola, con alguna duda, con algún momento que dijiste, no, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, siempre sabía que estaba haciendo ahí porque tenía una formación de tantos años de estudio, pero eso no quiere decir que fuera fácil. Yo lo digo y lo reitero, gobernar es una enorme responsabilidad, no es un asunto frívolo. Y cuando dicen, pues alguien que es buenísimo con el balón, ¿verdad? Y es un gran campeón en el fútbol y puede ser gobernador, son cosas distintas. Porque te puedes equivocar con el balón y no pasa nada, excepto que pierdes el partido. Pero tomar decisiones desde el gobierno afectas o beneficias, dependiendo de la decisión que tomes, a miles de personas. La responsabilidad es gigantesca. Y entonces, participar en política para estar en un espacio de decisión pública requiere convicciones, valores, formación, requiere conocimiento. No es un asunto de improvisación. Yo me fui formando junto con muchas y muchos de mi generación a lo largo de años. Cuando yo fui candidata a la gubernatura, ya había pasado por años de experiencia y de aprendizaje, pero además yo nunca me había planteado como un objetivo ser gobernadora, ni ser diputada, ni ser senadora. Estando en la oposición, sin registro, perseguida, con mis compañeros presos, era lo menos que pensábamos. Pero cuando logramos las reformas políticas, la de los años 70, fines de los años 70 y luego las de mediados de los 90, y sobre todo mis amigas, pero también amigos, compañeros empezaron a decir, ¿y por qué no eres candidata en esto, en lo otro? La mayor parte de mi vida política en esa etapa la hice en la Ciudad de México. Yo y sigo siendo una zacatecana chilanga, porque soy de Zacatecas y he trabajado y vivido allá, pero también he vivido y trabajado y hecho muchas cosas aquí en la Ciudad de México, como parte del movimiento democrático y del movimiento de izquierda. Y eso me fue formando en valores, estos valores democráticos, libertarios, de izquierda, en esa participación. Entonces, cuando fui candidata a la gubernatura, mi primer decisión, ya había ganado ser candidata, que no fue fácil, hubo resistencias, había dudas de si yo debía ser candidata. Sobre todo las dudas eran porque no tuviera la experiencia, los años, sino las dudas que las llegaron a plantear algunos es que es mujer. Amalia, eres mujer, no sabemos si la gente va a votar por ti, cómo va a ser. Esa era la duda, no era la cuánto traía yo nada, ¿no? Atrás de años y de experiencia. Así es, y de vida, ¿verdad? Sino eres mujer. Y entonces lo que yo me planteé siendo candidata era que tenía que tener una gran, una visión muy clara de cuáles eran las necesidades de la gente en Zacatecas, lugar por lugar, y que tenía que tener lo que yo llamo una carta de navegación muy precisa para no perder tiempo, para poder hacer lo mejor que la gente merecía. Y claro que en la campaña hubo todo tipo de anécdotas, incluso yo les llamo así. Por ejemplo, el candidato a gobernador del PAN
que además se llama, y lo estimo, le tengo gran estimación, Francisco López. Entonces su campaña era Aquí está Pancho López, y había una canción que de niños habíamos escuchado, Pancho, Pancho López, valiente como un león, bueno, sí, etcétera. Y entonces pues Pancho López aparecía en los spots diciendo, Amalia, te habla Pancho López con sombrero, cinto piteado, bota, en fin, ¿verdad? Diciendo, te habla Amalia, tú que sabes del campo, no puedes gobernar porque no conoces el campo zacatecano. Les habla Pancho López, yo sí lo conozco. Y la verdad es que las mujeres se molestaron muchísimo, hicieron manifestación y tuvo que quitar esos spots. Pero viene la campaña, gané la candidatura a la gubernatura y en los primeros meses me pide una cita Pancho López. Dije, por supuesto que lo recibo con muchísimo gusto. Un hombre que sí conocía del campo. Y a la hora en que nos reunimos me dice, yo quisiera ser delegado de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal aquí en Zacatecas, pero don Javier Usabiaga, el secretario de Agricultura, me dijo que lo aceptaría si usted estaba de acuerdo y si no, no. Y entonces quiero saber qué opina usted. Y le dije, por supuesto que sí estoy de acuerdo. ¿Recuerda el spot que sacó Pancho López diciendo que yo no conocía pues nada del campo? Y dice, no, bueno, es que la Dirección Nacional me lo hicieron, yo no fui. Le dije, no, es que yo se lo agradezco, porque usted tenía cierta razón. Yo había hecho buena parte de mi vida en la Ciudad de México. Y cuando usted sacó ese spot, yo tomé la determinación de meterme a fondo, a conocer las condiciones, las necesidades, los requerimientos del campo zacatecano, de entrar en contacto realmente, consistentemente y no de manera simulada, con los campesinos, con los productores, y aprendí mucho. Le dije, pero lo que yo sepa no es lo que usted sabe, y a mí me gustaría que usted sí sea el delegado y que participe apoyando todo el trabajo que hagamos para el campo en Zacatecas. Además, él era muy exitoso, tenía invernaderos, y en Zacatecas, que llueve muy poco y que uno se la pasa viendo a ver si llega una nube y cae una gota de agua, pues en mi plan de navegación de mis objetivos era tecnificar el campo, tecnificar el riego, y él tenía experiencia en eso. Entonces son anécdotas que también le sirven a uno. Y van sumando. Van sumando. Porque se va construyendo, ¿no? Así es. Y el Estado. Y me gustaría conocer qué significó para ti, con todo esto que nos has contado, abrirte paso en un espacio político donde justamente predominaba y dominaban los hombres. Pues yo no me sentía que no tuviera las mismas capacidades que mis compañeros. Yo me sentía igual. Esa era una convicción, sigue siendo una convicción, pero en el ambiente en el que participábamos, que era de mucha lectura, de mucho estudio, y además con mi marido, que era maestro universitario, mi convicción era que también para poder estar en condiciones de aportar, uno tenía que estudiar mucho, prepararse mucho. Y entonces eso permitía que a la hora de los debates, porque esa izquierda y esos partidos políticos de entonces debatían mucho. Había mucha, pero en serio, en serio, y debatíamos. Después, ahora se ha deformado diciendo en el PRD, del cual fui presidenta nacional, las tribus. No, pero esto tenía que ver con debates. Los debates eran debates muy intensos, y había que presentar argumentos, y había que dar razones, y había que ganar en esas discusiones que teníamos. ¿Quiénes nos formaron? Bueno, el doctor Enrique Semo, que es una eminencia, y que por cierto le van a hacer un homenaje ahora en abril, la Universidad Nacional Autónoma de México. Están convocando tanto la Facultad de Economía como la Facultad de Filosofía y Letras a hacerle ese homenaje. Pues era uno de nuestros grandes intelectuales, y ellos nos formaron. Uno de los grandes expertos en historia económica de nuestro país. Estaba Arnaldo Córdoba, papá de Lorenzo Córdoba, pero Arnaldo Córdoba era un experto en historia de México, en historia de la Revolución Mexicana. Estaba Raúl Olmedo, estaba Gerardo Estrada, es decir, había una intelectualidad muy poderosa, y esa era la que nos formaba, y nosotros los admirábamos. ¿Quiénes eran nuestros héroes?
pues los intelectuales de izquierda, progresistas de entonces, y queríamos leerlos y queríamos escucharlos y nos formábamos en el debate, y eso nos fue dando a esa generación mucha consistencia, y en los partidos el debate era real y yo me sentía con las condiciones, igual que las otras compañeras y compañeros, para debatir y para argumentar. A veces ganábamos la votación, a veces la perdíamos en los partidos en los que yo estuve sucesivamente, porque eran partidos con una vida interna democrática real. Siempre con esa igualdad, ¿no? Sí, pensando que la igualdad era todos tenemos las mismas cualidades, capacidades, condiciones, pero eso hay que afinarlo, hay que pulirlo. ¿Con qué? Pues con el conocimiento. Por supuesto. ¿Y cómo has logrado ese equilibrio entre la vida pública y la vida íntima? Pues no es fácil lograrlo. Creo que aunque no me gusta el término, pero soy workaholic, es decir, trabajo, y entonces, pero eso también se traduce en la propia casa, y no debería, estoy clarísima, y hace unas reflexiones y dicen, es que no debería ser así, no puede ser que yo llego a la casa y digo, es que va a haber tal iniciativa o tal debate, o en el caso del gobierno, bueno, pues era tomar decisiones, como yo decía, gobernar es tomar decisiones y tiene que ver con la gente. Ese es un trabajo de tiempo completo. Si uno es gobernante, ya sea municipal, gobernante en un gobierno del Estado, o presidente en la presidencia de la República o parte de los gabinetes, es una responsabilidad de tiempo completo desde mi punto de vista. Hay quienes dirán, porque además defendemos que haya 40 horas y 2 días de descanso en el mundo laboral, y soy una convencida de eso, pero para quien está en un espacio de toma de decisiones, mi convicción al mismo tiempo, paralelamente, es que es una responsabilidad de tiempo completo. Tú no puedes decir, son 5 días a la semana que soy gobernadora y 2 días de descanso, porque los retos, las necesidades, las obligaciones siguen, y uno tiene que estar al tanto de eso. Entonces soy workaholic. Pero bueno, sí hay como cosas que te gustan, que haces para descansar o he sido, despejar. Ahora ha cambiado, porque ahora uno puede ver en la propia casa todo tipo de películas, pero he sido una cinéfila también, además de lectora de literatura, cinéfila, y entonces siempre para mí era en las temporadas en que en la UNAM, en la Cineteca, las muestras, bueno, pues era ir a las muestras de cine y luego después irnos al café y comentar y debatir. Es parte del disfrute, el ir a eso, o ir a conciertos también, que eso, yo soy abuela ahora, y con mis 2 nietos, nieta y nieto, y mi hija y su marido, lo que queremos es que los niños aprecien y disfruten la música, que aprecien y disfruten la lectura, pero además en el caso de la lectura, lo digo mucho y creo que en esta plática que estamos teniendo tú y yo he sido muy reiterativa, porque leíamos hace unos días un artículo sobre la inteligencia artificial y sobre las nuevas tecnologías, un artículo muy interesante que decía que ahora la diferencia entre los ricos y pobres, la desigualdad, no es solamente económica, no es solamente de ingreso, sino que la desigualdad va a estar también entre quien tienen las herramientas para hacer reflexión, pensamiento crítico, para formar su mente, y entre quienes no, porque los pobres van a estar viendo con estas nuevas herramientas el TikTok, que es tecnología basura que no, instantánea, que te atrapa además, porque está diseñada con algoritmos para que te atrape. Y entonces ahí no tienes que reflexionar, simplemente le estás viendo durante horas y horas y horas. Pero los hijos de los multibillonarios en el planeta, ahora los multibillonarios deciden que no deben estar viendo eso, sino que tienen que volver a leer, porque la lectura también desarrolla el pensamiento, la capacidad crítica, la inteligencia. Por supuesto. Y entonces sí requerimos poner en el centro, leer otra vez, ir al cine otra vez y disfrutarlo y comentar y además socializar. Importantísimo. Porque ya uno va, desde hace ya tiempo,
uno llega a algún espacio público y personas que se supone que estarían conviviendo en una relación cada satisfactoria, quien en su celular. cada quien con su celular. Sí. No puede ser que sea más importante que tú veas un TikTok, algo en el TikTok, a que puedas intercambiar con otra persona. Pero son los retos de nuestra generación y la de la nueva generación, esa que estamos viendo de los más pequeños, de las infancias y de los jóvenes. Entonces creo que tenemos retos de cómo afrontarlo, pero tú hablabas de el tiempo libre. Bueno, pues para mí la lectura, el disfrute de un libro, que sigue siendo un disfrute para mí. Cuando yo tenía los momentos más intensos en decisiones políticas siendo gobernadora, siempre tenía un libro de literatura al lado, que ya un rato de lectura me permitía tranquilizar la mente, poner los pies en la tierra y luego ya la reflexión para la toma de decisiones, el cine, que me encanta, y luego me gusta mucho salir con mis amistades a tomar un café, a conversar, a caminar, caminar, bueno, caminar en muchas, durante épocas con mi hija, muy temprano. Ella llevaba a los niños a la escuela y nos veíamos para irnos a caminar al parque. Camina uno, hace ejercicio y también al mismo tiempo conversa. Claro, conectas, ¿no? También con la naturaleza, que es importantísimo. Nosotros tenemos aquí una sección muy rápida de preguntas cortas que ya prácticamente para cerrar el episodio, no hay que pensarle mucho. Son 2 opciones. A ver, ¿Cerro de la Bufa o callejoneada nocturna? Las 2. ¿Tamborazo potente o silencio absoluto para pensar? La banda del estado de Zacatecas. En eso pensé. ¿Café muy cargado o chocolate caliente? El café. ¿Carácter fuerte o paciencia infinita? Paciencia, pero con objetivos para tomar decisiones. ¿Libro de teoría política o novela para desconectar? Bueno, acabo de leer uno de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora norteamericana de origen africano, fabulosa. Son las historias de 3 mujeres que además están conectadas, tienen amistad entre ellas y entonces la literatura. Coincido. ¿Agenda milimétrica o improvisación estratégica? No, una agenda. ¿Micrófono en mano o conversación 1 a 1? Conversación. ¿Madrugar con disciplina o desvelarse trabajando? Las 2 cosas. Yo me desvelo y madrugo. ¿Canción favorita de Joaquín Sabina? Pues puede ser Noche de Bodas, porque el contenido, la letra, me encanta. Que nunca pase la noche de bodas, que todos los días sean noche de bodas, que todos los días sean lunas de miel. En fin, me gusta mucho la letra, pero también me gustan otras canciones y me parece muy importante que ahora que está el mundo viviendo otra vez el riesgo de guerras, que recuperemos aquellas canciones que permiten que uno no sea indiferente ante las guerras. Sí. ¿Lugar favorito de Zacatecas? Pues los cafés. La Acrópolis pudiera ser uno de los lugares favoritos y los museos. ¿Y de la Ciudad de México? De la Ciudad de México también, los cafés me encantan y me encanta ir al parque a caminar. Perfecto. Pues ya para cerrar, me gustaría muchísimo que nos pudieras mandar un mensaje para todas las mujeres que quieren dedicarse a la política. Para las mujeres que quieren dedicarse a la política, yo tengo algunas definiciones de política, no son las ¿tradicionales? Las tradicionales o las que en una clase de ciencia política les darían, pero yo digo que política es la capacidad de influir en los acontecimientos y que si quieren influir en los acontecimientos positivamente hay que prepararse, hay que estudiar y hay que tener la determinación y el arrojo para enfrentar dificultades. Amalia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues esto es lo último que tenemos ahorita y pues muchas gracias. Sigan el trabajo de la senadora Amalia García en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano
Y bueno, pues muchas gracias también al equipo del Canal del Congreso, a nuestros camarógrafos, al equipo de redes sociales, a Jackie, la productora de este podcast, a Cassandra que está en la consola. Y recuerden que aquí hay conversaciones reales con personas reales, sin filtro, sin pose, sin agenda. Soy Mónica Díaz y nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden seguir las cuentas del Canal del Congreso en redes sociales. ¡Hasta pronto!